Y vamos a seguir hablando de uno de los aspectos que quizás es de los que más han salido ya mencionados en lo que llevamos de mañana, que es la cuestión de las stablecoins, las monedas estables, de las que se ha hablado mucho esta mañana y durante este año que llevamos de aplicación de MiCA. Vamos a hablar de ello en el siguiente panel que va a moderar Víctor Rodríguez, que es director general de Política Estratégica y Asuntos Internacionales de la CNMV. Buenos días a todos. Muchas gracias por venir. La verdad que ha sido este acto está siendo un éxito de asistencia. La idea es aquí hacer un balance, ¿no?, del primer año de aplicación de MiCA, y la verdad que en este tema de las stablecoins, a lo mejor alguno no se acuerda porque hay gente que es insultantemente joven, pero MiCA realmente surge inicialmente, la idea de que MiCA se elabore, se piense en él como un proyecto futuro legislativo, precisamente por un proyecto que Facebook lanzó en su momento de stablecoin, de lo que ahora en MiCA se conoce como ART, Asset Reference Token, una stablecoin referenciada a una cesta de activos. En el caso del proyecto de Facebook era a una cesta de monedas, era el dólar, el euro, el yen, la libra, quiero recordar, y surgió una gran preocupación por parte de las autoridades monetarias, etcétera, respecto a ese proyecto, evidentemente por la gran capacidad, la potencia que tenía Facebook con 4.000 millones de usuarios y el miedo que daba que pudiera acabar sustituyendo las divisas, las monedas fiat habituales. Con lo cual, pues tiene la gracia este panel o el tema de las stablecoins, tiene la gracia que realmente es el inicio, la génesis de lo que finalmente fue MiCA. Claro, las stablecoins ahora mismo, ¿para qué se están usando o qué sirven? Una stablecoin realmente, claro, quiere tener un valor estable con un respaldo detrás, ¿no? Digamos que a lo largo de estos últimos años ha habido varios tipos, ha habido stablecoins, por ejemplo, algorítmicas, que lo que hacían era no tener unas reservas detrás uno a uno, como son las que se están utilizando ahora y son las que regula MiCA, sino que usaban un algoritmo para comprar y vender cuando fuera necesario para mantener un valor. Esto pues tuvo una experiencia, como que creo que la mayor parte de la gente aquí conoce, bastante negativa. O el caso de Terra, Luna, pues dio lugar a pérdidas de valor de esa moneda, dio lugar a grandes pérdidas para diversos inversores. Por lo tanto, estamos en otro esquema, el esquema que regula MiCA, no ya los ARTs, que como decía sería relacionado con el proyecto de Facebook, que tiene muchas restricciones, esa fue la idea, por el miedo que los problemas, las preocupaciones que generaba, tienen tantas restricciones que de momento eso no se ha desarrollado. Estamos hablando de los MTs, y ahora son la base de la liquidez de los mercados de criptoactivos. O sea, realmente todos los criptoactivos en las plataformas, en los exchanges, se adquieren con stablecoins. Y estamos en una situación en la que realmente el mercado de stablecoins está muy concentrado. Tenemos un emisor de stablecoins, Tether, que tiene 60% de cuota a nivel global, y luego la stablecoin de Circle, que tiene prácticamente otros 30 puntos, es decir, prácticamente dos stablecoins copan a nivel global toda la cuota de mercado. Y además todas esas dos stablecoins y las otras más que puedan estar presentes en el mercado, todas vinculadas al dólar, lo cual en sí mismo pues es pues un hecho relevante, diría yo, ¿no? Porque por una parte puede estar reforzando el papel del dólar como moneda de referencia, lo cual correlativamente implica también un debilitamiento del euro como moneda de referencia a nivel global, y eso en sí mismo pues es algo que nos tiene que preocupar, que tiene preocupaciones para la estabilidad financiera. También la concentración del mercado, evidentemente los riesgos de las stablecoins están vinculados, por ejemplo, a la solvencia de las entidades en las que estén depositadas las reservas, pero también podría darse, no se ha dado todavía el caso en los últimos años con este tipo de monedas, que haya una intención de los inversores de acudir masivamente al reembolso de estas stablecoins, y eso podría tener lugar, por supuesto, implicaciones para el precio de las stablecoins, pero también, por ejemplo, para los activos que sirven de reserva. Estamos hablando ahora mismo de unos 300.000 millones de euros de capitalización total de stablecoins, pero hay previsiones bastante llamativas, ¿no?, de algunos operadores, hablando de 3 trillones, 3 billones de dólares en los próximos años. Eso va a depender mucho de cómo evolucione el mundo de los pagos, tanto de entidades financieras tradicionales como otras fórmulas que se han comentado también esta mañana. Realmente es difícil de saber. O sea, otro uso posible de las stablecoins, que está empezando a verse con alguna frecuencia, es no solo el de adquirir criptoactivos en los mercados de criptoactivos, sino también servir de medio de pago.
básicamente para transferencias internacionales, remesas. ¿Por qué? Porque tenemos fricciones muy importantes en tiempo y en coste en ese tipo de pagos ahora mismo a través de los medios tradicionales. Las stablecoins dan lugar a una reducción brutal de ese tiempo y de ese coste y por lo tanto se pueden estar usando. Insisto, veremos si ese uso aumenta dependiendo de cómo evolucione el mundo de los pagos, las entidades financieras tradicionales o otras fórmulas que se puedan considerar. Entonces, al final, ¿qué tenemos ahora mismo? Dos problemáticas que están afectando claramente a las stablecoins a la hora de aplicarlas y en el contexto que estamos de aplicación de la normativa. Por una parte, y se ha comentado también esta mañana, se ha hecho una consideración de estos criptoactivos como que tienen una doble naturaleza. Por una parte, que son un criptoactivo, es evidente, por lo tanto necesitas para operar con ellas una licencia bajo MiCA, pero por otra parte también que son un medio de pago, dinero electrónico, y por lo tanto hace falta una licencia bajo la normativa europea de pagos, la PSD2. Claro, esto está provocando, evidentemente, pues, problemas. Las entidades que habían solicitado su licencia como proveedor de servicios criptoactivos bajo MiCA, pues lo ha comentado esta mañana también aquí un interviniente, pues ya se las veían ya muy felices diciendo ya podemos operar, pero de repente también necesitan esta doble licencia. Como se ha comentado también, el año pasado, en julio, pues la Autoridad Bancaria Europea emitió este statement diciendo que es necesaria esta licencia o un acuerdo con una entidad de pago o una entidad financiera que pueda realizar ese servicio y que tiene que producirse esta autorización antes del mes que viene. Esto, evidentemente, pues genera una necesidad, esta necesidad de autorización, pues la está generando. Ahora nos lo contará también, tenemos la suerte de tener hoy aquí al representante del Banco de España, director de autorización del registro Banco de España, y nos contará pues qué es lo que está pasando ahí. Creo que estamos en una situación, como digo, ahora nos lo contará Marcos, una situación que está generando ahí un cierto cuello de botella. Es probable que sea necesario en algún momento pues, dar mayor claridad. No sé si la Autoridad Bancaria Europea está pensando pues, realizar algún otro tipo de declaración o decir algo al respecto, pero es obvio que ahí pues, tenemos una problemática relevante. Y por otra parte también tenemos lo que es la cuestión de las monedas multiemisión. Realmente las que se están usando, la stablecoin que está autorizada en Europa es la de Circle, porque Tether ha decidido no adaptarse a la normativa europea. Las que se están usando se emiten en Estados Unidos, se emiten en Europa, por ejemplo, también, y las reservas pues, pueden estar en Estados Unidos, pueden estar en Europa, lo cual da lugar a una preocupación en términos de estabilidad financiera, que es lógica. Es decir, podría ser que las reservas, como digo, estén en Estados Unidos y que en un momento en el que, por una situación de estrés del tipo que sea, los inversores quieran redimir esas stablecoins, pues no estén las reservas en la Unión Europea y, por lo tanto, tengan que acudir a Estados Unidos y, por una decisión de las autoridades americanas o la razón que sea, no sea posible o genere problemas o dificultades que se produzca esta redención. Evidentemente, como digo, esto genera una preocupación lógica en las autoridades macroprudenciales, en los bancos centrales. De hecho, el SRB, la Junta Europea de Riesgo Sistémico, hace unos pocos meses emitió un comunicado diciendo que, en su opinión, debería no permitirse el uso de estas stablecoins en la Unión Europea, ya que MiCA no lo deja totalmente claro. La Comisión Europea se le dio más o menos al paso diciendo que sí se pueden utilizar. Ahí el SRB decía que en caso de que no se prohíban, pues debían adoptarse medidas para mitigar los riesgos, como por ejemplo establecer regímenes de equivalencia. Desde el punto de vista de la CNMV, pues estamos totalmente de acuerdo en que existen esos riesgos, que hay que atajarlos, que hay que buscar medidas para reducirlos, pero también nos preocupa mucho el hecho de que si no se puede utilizar las stablecoins que se están utilizando y no hay alternativa, porque no hay prácticamente ninguna stablecoin vinculada al euro, los inversores acaben yéndose fuera, sobre todo en este tipo de actividad que es totalmente transfronteriza, que es fácil operar fuera de tu jurisdicción y acaben no estando bajo el paraguas de protección de la normativa europea, de MiCA, lo cual no es deseable y va en contra de los objetivos de la regulación, ¿no? Entonces, pues podrían adoptarse estas medidas, regímenes de equivalencia. Yo creo que, por ejemplo, que una medida que podría tener sentido es algo similar a lo que tiene en Estados Unidos, denominado ring fencing, es decir, que haya una obligación legal de que haya un volumen de reservas en la jurisdicción concreta similar al volumen de negociación de la stablecoin que esté en esa jurisdicción, pero esto evidentemente requiere cambios legislativos europeos con las dificultades y los tiempos que todos conocemos en los cambios legislativos europeos. Con lo cual, la verdadera solución, una solución práctica, sería que hubiera
stablecoins vinculadas al euro, no tener que depender en ese sentido de las stablecoins que están vinculadas al dólar y pues y así mitigar todas las preocupaciones de estabilidad financiera, etcétera. Afortunadamente hay proyectos en este sentido y ahora lo comentaremos también con Eva Fernández de CaixaBank, en un proyecto que tenemos en marcha con 9 grandes bancos europeos que están procurando o pensando, proyectando lanzar una stablecoin vinculada al euro. Y en todo caso veremos las evoluciones. Yo creo que va a ser muy importante. Está bastante por ver cómo va a evolucionar pues, todo este mercado y qué es lo que va a pasar. Y como decía, para eso tenemos hoy aquí a Marcos Posada, que es el director del Departamento de Autorización y Registro del Banco de España. Anteriormente estuviste en servicios jurídicos, también en el banco. Y bueno, pues ahora cuando me siente ahí le preguntaré pues por el follón que tendréis montado, me imagino, respecto a las autorizaciones. Luego también tenemos a Eva Fernández, que es la directora de innovación de Caixa y que, como digo, CaixaBank está en este proyecto que creo que es muy importante de lanzamiento de esa stablecoin y, en todo caso, bueno, que hemos trabajado además en el pasado también en estos temas, en DLT, o sea, Eva nos puede contar muchas cosas de este tipo. Entonces, nada, paso a sentarme aquí. A ver si se oye. Y nada, pues sin más preámbulo, Marcos, si quieres empezamos por ti y contarnos pues, un poco lo que quieras respecto a la problemática que hemos dicho y vamos dialogando. Muy bien. Bueno, antes de nada, Víctor, gracias a vosotros, a la CNMV por organizar este tipo de actos, en mi nombre y en el del Banco de España. Yo creo que este tipo de foros donde los supervisores podemos interactuar y además conocer experiencias del sector pues siempre son útiles y bienvenidos, ¿no? Bueno, efectivamente se ha hecho referencia a la cuestión esta, ¿no? La gran cuestión del tema de pagos y yo, si te parece, voy a empezar por hacer una pequeña referencia al estado de la cuestión, ¿no? Al estado de la cuestión y ver un poquito de dónde viene la problemática también para que se vea que es un tema europeo y que, por lo tanto, excede un poquito la interpretación que podamos hacer las autoridades nacionales, ¿no? Esta cuestión de la doble naturaleza de los MTs y las consecuencias que podría tener se empezó a plantear en el verano del 2024 en determinados talleres que hubo a nivel europeo y ahí ya las autoridades europeas, la Comisión Europea, la ESMA, la EBA, plantearon que efectivamente si los MTs tenían esta doble naturaleza como medio de inversión y como medio de pago, ello podría conllevar entonces que hubiese que aplicarles no solamente el régimen de MiCA, sino también el régimen de pagos, ¿no? Bueno, ahí hubo un debate con la industria, con las autoridades nacionales competentes. Había gente que defendía que quizás había que atender más a la finalidad de cada tipo de operación, ¿no? Para intentar deslindar mejor qué se consideraba pagos y qué no. Pero bueno, la maquinaria europea continuó funcionando. Y a continuación, la Comisión Europea, pues en diciembre de este mismo año 24, decidió que era un tema suficientemente relevante como para que se aclarara mediante una opinión de la Autoridad Bancaria Europea, ¿no? Una opinión que ha adoptado la forma de non-action letter, que es un instrumento que podríamos calificar de soft law, no es una norma, por lo tanto no puede derogar marco normativo comunitario. Lo que sí puede hacer es interpretar cuestiones jurídicas complejas e incluso, según dice el reglamento de la propia EBA, despriorizar parte de la regulación, ¿no? Despriorizar que no inaplicar, ¿no? Bueno, entonces, a raíz de esta petición de la Comisión Europea, en junio del 25, nos encontramos con la opinión de esta non-action letter de la EBA, ¿no? La non-action letter de la EBA parte de un silogismo bastante sencillo, y es que si según el artículo 48.2 de MiCA los MTs deben equipararse, no dice que sea, pero dice que deben equipararse o considerarse dinero electrónico, y según la directiva PSD el dinero electrónico son fondos, ergo se colige que los MTs son fondos. Partiendo de esa premisa, que podría admitir matizaciones, pero es la que sustenta toda la opinión, a continuación la EBA lo que dice es, bueno, pues entonces tenemos que analizar cuáles de los servicios que bajo MiCA pueden prestar estos proveedores cripto tendrían la consideración de servicio de pago, ¿no? Y la conclusión a la que llega la EBA es que al menos el servicio de transferencia, que me parece que está en el 3126 de MiCA, de los que pueden prestar los CASP, ese servicio de transferencia, en la medida que el CASP intermedia en una transferencia de MTs de un ordenante a un beneficiario y sin perjuicio de su finalidad, podría considerarse un servicio de pago. Y además, el segundo servicio que entiende la EBA, que podría también entrar en esa categoría, sería el de aquellos wallets que custodian o administran MTs que permiten esas transferencias, ¿no? Ambos servicios encajarían, según la EBA, en el concepto de servicio de pago. A continuación, la EBA lo que sí hace es aclarar cuáles otros servicios de los que presta un proveedor de servicios de cripto no encajarían, en cambio, en esa categoría de servicio de pago, ¿no?
Y se centra en concreto en los servicios de intermediación de fondos por cripto o de cripto por cripto, que es en lo que MiCA califica como canje, ¿no? Ahí entiende que no hay un servicio de pago porque no hay una intermediación, porque ese canje se produce con fondos del propio proveedor de servicios de pago. Y a continuación, la tercera exclusión que admite la EBA, un poco a regañadientes, es la de aquellas operaciones en las cuales se compran criptoactivos con EMTs. Y no porque la EBA considere que en este caso no hay una intermediación y por lo tanto podría haber un servicio de pago, que viene a decir que sí podría ser, sino porque entiende que por razones prácticas de proporcionalidad operativas, el excluir ese tipo de servicios del concepto va a facilitar un poco la transición y que el sector se pueda adaptar y tal, ¿no? En el fondo, en mi opinión, lo que subyace aquí es que la EBA aquí está atendiendo a la finalidad, ¿no? A la finalidad. En ese tipo de operaciones lo que se produce es una compra con una finalidad, en principio, parece que inversora, ¿no? Bueno, y finalmente la opinión se cierra así a grandes rasgos con la posibilidad que también menciona de que, no obstante todo esto, si usted, proveedor de servicios de crédito activo, consigue acogerse a alguna otra exención general de la normativa de pagos, por supuesto eso podría aplicar, ¿no? Y ahí se ha abierto cierto debate, por ejemplo, con la exención de agente comercial, etcétera, ¿no? Hasta qué punto podría llegar a tal. Bueno, de todo esto, la conclusión que extrae la EBA es, como decías antes en la introducción, muy bien expuesto, es que este tipo de proveedores tienen o bien que autorizarse a su vez como entidad de pago o bien llegar a un acuerdo con una entidad de pago, ¿no? Y a todo esto fija el famoso plazo del 1 de marzo de este año, es decir, dentro de un mes, ¿no? Dentro de un mes. Bueno, pues yo aquí lo que puedo decir es que, desde luego, en el banco estamos preparados, que llevamos estándolo desde que se publicó el primer comunicado de la EBA, que el plazo está ahí. No voy a entrar tampoco puedo, en debates de si esto se va a flexibilizar algo o no, en especulaciones. Yo sí diría que el que presente la solicitud, evidentemente no se puede obtener la autorización de aquí a marzo, eso es imposible, ¿no? Pero sí que diré que el que lo presente antes estará en mejor condición que el que no lo haga, eso sí lo puedo decir. Y a partir de ahí, pues... Es suficientemente misterioso. Pues animar al sector, ¿no? Sí. No, te iba a comentar que, bueno, efectivamente, la situación, como muy bien has contado, Sí. quizá hay un elemento adicional, ¿no? Y es la expectativa de que la tercera versión de la directiva de servicios de pago dé una solución al menos parcial, ¿no? A toda esta problemática en ese sentido, aunque evidentemente no va a ser antes del cumplimiento del deadline, ¿no? En ese sentido estamos en cierto tapón ahora, me imagino, ¿no? Vamos, te quería preguntar por esto, por la PSD3 Sí. y a la vez también tenéis entonces un volumen muy significativo ahora mismo en cola de peticiones de autorización, me imagino. Sí, bueno, pues empezando por el tema del PSD3, efectivamente, bueno, yo creo que es conocido que justo antes de Navidades, ¿no? A finales de noviembre, se ha anunciado que ya por fin se ha llegado a un acuerdo en el trílogo entre el Consejo y el Parlamento Europeo y, por tanto, parece que ya hay un texto más o menos definitivo, aunque ahora empiezan los ajustes técnicos, las traducciones y ahí a veces también aparecen sorpresas, ¿no? Pero bueno, en cuanto al timing, parece que se pretende que esto pueda estar aprobado en el tercer trimestre del año 26, pero claro, hay que tener en cuenta se aprobaría en el tercer trimestre, 20 días para entrada en vigor y para la aplicación efectiva 21 meses desde la entrada en vigor. Es decir, estamos hablando de una norma cuya entrada en vigor va a estar muy postergada a futuro, ¿no? Con lo cual no nos va a venir a dar una solución inmediata a la problemática que tenemos encima, ¿no? Eso en cuanto al procedimiento. En cuanto al contenido, de nuevo, me tenéis que perdonar, tengo que ser otra vez prudente porque no se han publicado los textos. Lo que puedo decir está basado en intuiciones. Entonces, mi intuición y por lo que dice el propio comunicado que se ha hecho público, ¿no? La mala noticia, entre comillas, para el sector es que parece que se mantiene la exigencia de doble autorización. Parece que va a ser así. Las buenas noticias es que se anuncia también que habrá un procedimiento un poco más sencillo o aligerado en cuanto a los promotores. Y parece también, me da la sensación, de que se va a intentar aquilatar mejor, delimitar mejor el concepto de servicio de pago, ¿no? Yo creo que un poco en esa línea de intentar distinguir aquellos servicios que efectivamente son pago por la finalidad que tienen de aquellos otros que igual tienen una finalidad más inversora, ¿no? Entonces, creo que no nos va a venir a solucionar el problema inmediato que tenemos en esta fase transitoria, pero que creo que sí va a dar seguridad jurídica, una seguridad mayor al sector a medio y largo plazo. Y también espero que nos aporte criterios interpretativos incluso para poder aplicar en esta fase, ¿no? En cuanto al volumen de autorizaciones, pues hombre, ya tenemos cosas en el pipeline, como se dice, ¿no? Pero probablemente deberíamos tener igual alguna más. Ya, te preocupa que igual tenéis demasiado pocas, ¿no? Efectivamente, nosotros hemos llegado al final del proceso. Yo entiendo lo que dice el sector de que tramitar en paralelo dos procedimientos pues es costoso en cuanto a recursos, en cuanto a dedicación, etcétera.
Pero bueno, el comunicado está ahí desde hace un año y, en fin, pues, o sea, de nuevo, pues reitero el mensaje, ¿no? Por favor, que aquel que piense que está en uno de estos supuestos, cuanto antes se acerque al banco y ponga en marcha el... Hay una última pregunta antes de pasar a Eva, es, o sea, ¿consideras factible la posibilidad de llegar a un acuerdo con otra entidad en lugar de solicitar la autorización? Porque también una cosa que creo que está en el aire es que pues se puede llegar a este acuerdo, pero entonces la otra entidad también tendría que tener la otra autorización, lo cual en sí mismo es un poco kafkiano, ¿no? Pero, y no sé si alguien está procurando hacer eso, o si hay alguna noticia de que alguien esté tirando por esa vía, o más bien es que no es muy práctica. Bueno, esto es, como decía aquel, una cuestión discutida y discutible, ¿vale? Entonces, y que yo creo que va a tener que interpretarse caso a caso, que es una cosa que a los juristas y a los abogados nos encanta que le hagan, pero es verdad que creo que, en fin, que es un tema que requerirá ver cada modelo de cada caso, ¿no? A partir de ahí, y no sé además si la EVA quizás se pueda animar a dar algún criterio adicional, ¿no? Puede ser que sea así, ¿no? Pero entonces, a partir de ahí, mi opinión personal exclusivamente, es que va a ser, creo, complicado que el modelo que encaje en lo regulatorio encaje a su vez en el interés comercial, ¿no? Me explico. Desde el punto de vista regulatorio, la problemática principal que yo creo que tiene esto es que normalmente hay otros sectores de la economía en la que si conllevan pagos, toda la operativa de pagos a veces se subcontrata con una entidad de pago, ¿no? Entonces, el operador económico se desentiende del flujo de fondos, se lo atribuye a otro agente, que es una entidad de pago autorizada, y perfectamente. El problema con los MTs es que son inescindibles, es decir, que la doble naturaleza, o sea, que no cabe la bilocación, o sea, que el MT es, a su vez, tiene esa doble naturaleza, ¿no? de inversión y de pagos, con lo cual, donde esté el MT, creo que vas a tener el problema, ¿no? Se ha planteado, por ejemplo, si cabría un modelo en el que un proveedor de servicios cripto fuese a su vez agente de un proveedor de servicios de pago, ¿no? Eso plantea dudas. Desde el punto de vista de la materia de pagos, ¿iría eso más allá de lo que suele hacer un agente bajo el régimen de pagos? ¿Tendría el proveedor de pagos control sobre los MTs que tiene el proveedor cripto? Y a la inversa, aunque no es mi terreno, eso lo dejo a mis queridos compañeros de CNMV, ¿supondría eso que el proveedor de servicios de pago está prestando indirectamente un servicio de cripto? En fin. Bueno, veo que está clarísima la cuestión. Eva, pasamos a ti. Vamos, la primera pregunta que te haría es cuéntanos un poco, si te parece, pues por el proyecto en el que estáis inmersos, ¿no? de esta emisión de una stablecoin vinculada al euro con otras entidades. Muy bien. Bueno, primero también dar las gracias a CNMV por este evento. Es un lujo ver el auditorio lleno y ver caras conocidas que hacía mucho tiempo que no coincidíamos, o sea que muchísimas gracias. Si te parece, voy a empezar explicando el por qué desde CaixaBank, y no solo desde CaixaBank, sino pues, este conjunto de bancos europeos, que ya no somos 9, somos 11, con la incorporación recientemente de BNP Paribas en diciembre y de Z Bank también desde Alemania. O sea que la familia ha ido creciendo durante las últimas semanas. ¿Y por qué, no? ¿Por qué estamos apostando por esto y además de una manera pues, con mucho impulso, ¿no? Por 3 motivos principalmente. La primera es por la necesidad estratégica europea, que has empezado a comentar y ahora profundizaré un poquito más. La segunda es por las tendencias globales que estamos observando. Y, por último, por la claridad regulatoria que nos ofrece MiCA, como hemos estado hablando durante todo el día de hoy. Sobre la quizá urgencia o necesidad estratégica europea, estabas comentando que las stablecoins que a día de hoy ocupan el mercado son principalmente denominadas en dólares, con un porcentaje del 99%. Y además la volumetría y el mercado de stablecoins está creciendo del orden del 70% interanual. Y esto nos hace pensar que además no solo está dominado por las stablecoins en dólares, sino que además están emitidas por entidades privadas americanas, ¿no? Ante esta situación, creo que es obvio el imperativo de tener una stablecoin denominada en euros escalable, con una volumetría relevante y además no fragmentada, ¿no? Entonces, esta es la primera motivación. La segunda es lo que estamos observando en las tendencias globales, y quiero nombrar un estudio muy reciente de esta semana que ha publicado Boston Consulting Group en colaboración con Allium, donde se analizan las transacciones que estamos observando de stablecoins a nivel global.
La gran mayoría de estas transacciones, de estos movimientos, hacen referencia al mercado de criptoactivos. Vemos muy poca volumetría de pagos de bienes y servicios del mundo real todavía con stablecoins, pero sí que estamos observando un crecimiento relevante también del 60% respecto al año pasado en pagos de remesas, de pagos entre empresas B2B, cross-border, etcétera. Es decir, está creciendo, hay una oportunidad que tendríamos que capturar también en Europa, que tendríamos que capturar desde el sector financiero, y estamos viendo pues ese crecimiento todavía pequeño respecto a la volumetría de uso de stablecoins en el mundo de criptoactivos o criptomonedas, pero que empieza a ser relevante. Y por último, la claridad regulatoria, yo creo que nada más que añadir. Tenemos MiCA, tenemos también mucha claridad en cómo tenemos que hacer la gestión de reservas, el reporting, la gestión de riesgos. Y yo creo que además, siendo entidad de crédito o entidad de dinero electrónico, la oportunidad es obvia, ¿no? Entonces, en ese sentido, 9 entidades en septiembre del año pasado decidimos apostar por crear un consorcio, una nueva sociedad que se llama Qivalis. Aquí tenemos siempre dudas sobre cómo pronunciar el nombre, es Qivalis. Y bueno, con sede en los Países Bajos, en pleno proceso desde diciembre de conseguir la licencia también de dinero electrónico y nada, con un roadmap claro de conseguir lanzar la stablecoin en la segunda mitad de este año. Bien, ¿y qué tipo de productos, servicios, casos de uso estáis pensando como primera providencia, digamos, ¿no? Una vez que esté lanzada? Esta iniciativa consorciada que no se cocina en un día, llevamos más de 2 años trabajando en la creación de esta nueva sociedad, en pensar bien la oportunidad, en pensar bien los casos de uso y en cómo tenemos que capturar, ¿no?, este mercado creciente de stablecoins que comentaba antes. Pues al final estamos visualizando y luego cada entidad decidirá qué casos de uso impulsa, porque al final somos muchas entidades y cada una tendrá su estrategia diferenciada, pero al final hay oportunidades claras en donde tenemos las máximas ineficiencias a día de hoy, que por ejemplo es en el caso de uso de pagos transfronterizos o pagos cross-border. Ese es un caso de uso relevante, tanto en pagos B2B, incluso en pagos entre particulares, con mucho foco en remesas, donde sabemos que a día de hoy no tenemos una operativa sin fricción, 24/7 y de bajo coste, y donde esta tecnología y las stablecoins en particular seguro que pueden mejorar las limitaciones actuales. Entonces tenemos los casos de uso de pagos, tenemos los casos de uso de tener esa pata de pagos que necesitan los activos tokenizados, ¿no?, en la liquidación de activos tokenizados. Esta es una segunda categoría de casos de uso. Y luego tenemos pues, los casos de uso más mayoritarios a día de hoy, ¿no?, dar servicio a exchanges, a los exchanges que ofrecen pues, compraventa de criptoactivos. Aquí también podemos jugar un papel clave, y ofreciendo servicios de valor añadido como pueden ser la custodia, como pueden ser ofrecer wallets a cliente final o cliente institucional, ofrecer servicios de liquidez, etcétera. O sea que hay muchas oportunidades que estamos explorando. Sí. Sí, no, porque es verdad que lo comentábamos antes en el contexto. Digamos que esas fricciones en remesas, pagos transfronterizos, se están solucionando así, o eso es como se está abordando. Pero claro, puede haber evoluciones también de otro tipo, ¿no? Incluso Exacto. en el tema tradicional o lo que se ha hablado aquí, depósitos tokenizados, en fin. O sea, que cómo ves, digamos, ese ecosistema posible. Exacto. Porque al final vuestro proyecto tira por esa vía, digamos, ¿no? Pero a lo mejor también hay otros desarrollos que pueden pues, estar compitiendo o ser complementarios. No, y nosotros lo visualizamos de manera totalmente como complementariedad y opcionalidad. Tenemos esta iniciativa de stablecoins, pero también estamos participando de manera activa desde CaixaBank en iniciativas de tokenización de depósitos que impulsa, por ejemplo, el BIS y un montón de bancos centrales es en el proyecto Ágora. Estamos también muy pendientes del proyecto Pontes que impulsa el ECB también para pues, tener estas capacidades, ¿no?, para poder liquidar en Europa con depósitos tokenizados o dinero de banco central tokenizado en activos digitales.
Creo que no va a haber una única solución, van a convivir, los casos de uso son distintos y las soluciones van a ser complementarias. Entonces, yo creo que aquí la apuesta no es por estar en un sitio o en otro, es apostar por esta complementariedad e impulsar la innovación a nivel europeo, que yo creo que es la urgencia y la necesidad más relevante. Sí, ver un poco cómo se desarrolla el mercado y tener todas las posibilidades ahí, ¿no? Exacto. Y bueno, queda un minuto exacto, pero no me quiero ir sin preguntar, ¿y todo esto cómo se compatibiliza con el euro digital? El euro digital. Pero bueno, como queda un minuto, podemos dejarlo para la siguiente conferencia. El euro digital retail con límites de tenencia y holding limited. Bueno, sabemos que esto también es un proyecto que está cogiendo velocidad. Nosotros creemos en la necesidad de tener un euro digital wholesale mayorista y de hecho estamos colaborando activamente en las iniciativas del ECB impulsando el wholesale CBDC. Yo creo que al final van a convivir. Insisto en este mensaje de opcionalidad y de que habrá iniciativas del sector privado, habrá iniciativas de colaboración entre soluciones de pago que ya están muy presentes y con mucha masa crítica en Europa, como puede ser Bizum con otras soluciones europeas. Bueno, veremos qué nos deparan los próximos años. Bueno, veo que en este área no nos vamos a aburrir. Sí. Y pues nada más, muchas gracias a los dos.